Aquí fue donde en el 2016, el Papa nos nombró misioneros de la misericordia a 1.300 sacerdotes, y entre eso pues, Dios quiso que estuviera yo. En este mismo lugar, aquí está lo de la misa, vean ustedes este lugar hermoso, aquí, vean ustedes. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué los protestantes no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿No son los primeros cristianos? Y una vez más, pregunto, hermano separado, que busca la verdad. Si busca la verdad, ¿por qué la Iglesia Católica tiene los primeros templos? Este es otro de los primeros templos, de los 4 primeros templos construidos en época de Constantino, del año 300, construido. Después de Constantino se convierte, ya mirábamos, se convierte de 312, 313 ya construye Letrán y San Juan de Letrán, y ahora luego esta y otras más. ¿Por qué ustedes no tienen templos de ese tiempo? Queridos hermanos, estamos nada más ni nada menos que en Roma, en la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos la imagen de San Pedro con las llaves del reino de los cielos. Está indicando precisamente las llaves, y el dedo indica que son las llaves del reino de los cielos, señalando hacia arriba que Dios ha dado esa autoridad dentro de la iglesia a San Pedro de guiar a todos los cristianos del mundo entero hacia el cielo, tal como lo dice San Lucas capítulo 5, del versículo 10, parte B, cuando Jesús le dijo a Pedro del versículo 5, del capítulo 5, le dijo: tira las redes a la derecha. Y él dijo: en tu nombre tiraré las redes. Y el versículo 10 dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y ese precisamente pescador de hombres es para llevarlos al cielo, pues le dio las llaves del reino de los cielos. Vean ustedes, ese es el tesoro grande que tenemos, que los hermanos separados no conocen, pero que hoy de gratis se lo hago llegar a través de este video para que vean por qué. Tenemos la certeza nosotros de que la Iglesia Católica es la una y única que fundó Cristo, que dice Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos aquí pues la constancia vivita, palpante, de lo que Jesús hizo dentro de la Iglesia Católica, que los protestantes no tienen, y por eso lo envidian, por eso la odian, la Iglesia Católica, solamente por el motivo de tener la constancia de que somos la Iglesia primitiva, la Iglesia de Cristo, que el origen del cristianismo viene precisamente de la Iglesia Católica, desde Cristo, y se extiende desde aquí en Roma. Aquí ustedes ven que están remodelando el lugar donde el Papa celebra la misa. Aquí está el altar donde el Papa celebra la misa. Aquí fue donde en el 2016, el Papa nos nombró misioneros de la misericordia a 1.300 sacerdotes, y entre eso pues, Dios quiso que estuviera yo. En este mismo lugar, aquí está lo de la misa, vean ustedes este lugar hermoso. Aquí, vean ustedes, tenemos el lugar especial donde está aquí en la parte de abajo. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, acérquense un poquito, venga para acá, acerquen las cámaras por aquí. Vean ustedes, este lugar, aquí es donde está abajo la tumba de San Pedro. La parte de abajo está la tumba de San Pedro. De modo que los hermanos separados no tienen esa dicha que nosotros tenemos. ¿Por qué, si ellos son los primeros cristianos, por qué no tienen la tumba de San Pedro? Y aquí debajo es donde están los papas. Los papas que hemos tenido la dicha de tener dentro de la iglesia, los primeros jefes de la iglesia, porque toda la iglesia, en cualquiera, no importa que sea una secta protestante también, ahí hay líderes, hay jefes, pero dentro de la iglesia que Jesús fundó, según dice San Juan capítulo 21, versículo 15, Jesús, estando los apóstoles con Pedro, con todos, le dice a Pedro:
Simón me ama más que estos, y más que estos significa que está poniendo los ojos en Pedro. Por eso le dice, Simón, me ama más que esto. Estando todo, elige a Pedro. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le da el mandato de ser pastor dentro de la iglesia y le dice, apacienta mis corderos. Nadie puede refutar esa palabra. Apacienta mis corderos significa, te nombro pastor de mis corderos. Y por segunda vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro le dice, tú sabes, Señor, que te quiero. Y Jesús le dice, cuida de mis ovejas. De modo que no solamente lo nombró pastor para pastorear, valga la redundancia, pastorear, llevar a buenos pastos los corderos, sino también le dijo, cuida mis ovejas, porque es el doble propósito de del ser pastor. Uno, alimentar las ovejas. Esa es la tarea de la iglesia, y por eso la iglesia alimenta las ovejas de Cristo, la alimenta con el pan de la palabra y con el pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía, porque dice el Señor, alimenta, pastorea, eso significa llevar a buenos pastos, al alimento, mis ovejas. Y cuando lo dice por segunda vez, precisamente es, aquí encontramos la capilla del Santísimo, bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente, vivo, de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Señor Jesucristo, te alabamos como Dios. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, en este lugar, en este templo, de los primeros templos cristianos, construido para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración, que solo tú mereces. Bendito sea por la iglesia que nos ha dejado, tu iglesia, la iglesia católica, la que mandó por el mundo entero, y eso significa católico, a extender el evangelio. Bendito sea por formar nosotros parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por ese regalo tan grande de la iglesia. Y continuamos aquí entonces, vemos este tesoro, miren el techo la elegancia. Esto fue hacia el año 350 y algo, donde se fundó. Esto es de las primeras iglesias que se fundaron en tiempos de Constantino, que se fundó esta iglesia. Ahí están los tesoros que los hermanos, ahí están los tesoros que los hermanos separados dicen que nosotros tenemos que vender, porque eso tiene, ustedes ven, orillos de oro, y eso, dice ellos, con esa plata se podría ayudar a los pobres. Pero esa no es la verdad. Detrás de eso se esconde una mentira, una falsedad. ¿Cuál es la mentira? La mentira de pensar en los pobres. Si pensaran en los pobres, pues ellos, la plata no la agarraría el pastor, sino se la darían a los pobres. El problema es que esto que ustedes ven es lo que hace que los protestantes pierdan credibilidad ante el mundo diciendo que ellos son los primeros cristianos. Entonces ellos ven la necesidad de acabar con la constancia viva de que los primeros cristianos es la Iglesia Católica y tenemos las pruebas. Entonces ellos quieren acabar con todo rastro de huella, de prueba del cristianismo que se expandió desde Roma para el mundo entero. Ese es el afán que tienen los protestantes para que se destruya el oro que hay en el Vaticano. Pero no saben que es un patrimonio universal de la humanidad. Y esto fue gran cantidad de años que la Iglesia de todo el mundo apoyó para que se construyera ese templo especial para la gloria de Dios, así como también lo dice Primera de Reyes 6:23 en adelante, Primera o Segunda de Reyes, usted puede buscarlo, 23 en adelante, cómo era el templo de Jerusalén, y de ahí la iglesia toma que hay recubierto de oro, ahí lo dice la Biblia. Y por eso los primeros cristianos lo hicieron de la manera, como se decía en la Biblia, sobre
la construcción del Templo de Jerusalén, que estaba recubierto de oro para el Señor. Que eso significa para Dios lo mejor. Entonces seguimos, vean ustedes esta hermosura. Aquí estamos en un momento especial desde Roma, haciéndoles llegar a ustedes esto que no lo podrán ver en ningún otro lugar, que ningún protestante lo puede tener, que solo y únicamente solo la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, puede decirle al mundo: mire, somos la Iglesia de Cristo, venimos de los primeros cristianos. Aquí pueden ver donde están varios papas. Uno sigue bajando allá y encuentra la tumba de los papas abajo, en una catacumba, abajo, en un subterráneo, o como ustedes lo quieran llamar, una cueva, como ustedes lo quieran llamar, pero abajo tenemos la tumba de los papas de la Iglesia. Y es el gran tesoro. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué los protestantes no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿No son los primeros cristianos? Y una vez más, pregunto, hermano separado, que busca la verdad. Si busca la verdad, ¿por qué la Iglesia Católica tiene los primeros templos? Este es otro de los primeros templos, de los 4 primeros templos construidos en época de Constantino, del año 300, construido. Después de Constantino se convierte, ya mirábamos, se convierte de 312, 313 ya construye Letrán y San Juan de Letrán, y ahora luego esta y otras más. ¿Por qué ustedes no tienen templos de ese tiempo? ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios permite de demostrarle al mundo que ustedes, los protestantes, no vienen desde el principio, que hay un espacio de miles de años donde ustedes nunca existieron. Ustedes brotan de la nada. Ustedes son cristianos falsos que salieron después de que ya la Iglesia llevaba 1500 años. Y aparece Martín Lutero, año 1520, y dice: voy a fundar el cristianismo, voy a fundar la Iglesia de Jesucristo. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Solo los ignorantes le creen, porque ya Jesús en Mateo 16:18 había fundado su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto quiere decir que vendrá después otro, como Martín Lutero, a fundar otra iglesia, pero no es la de Cristo. Y por eso en Juan 21:15 le dice a Pedro: me ama más que esto, apacienta mis ovejas, mis corderos. Mis significa los míos de yo. O sea, que Dios tiene sus ovejas y los protestantes también tienen sus ovejas. Los pastores protestantes tienen sus ovejas. Pero las ovejas de Cristo, ¿tú perteneces a esa? Las apacienta Pedro. ¿Por qué usted no se deja apacentar por Pedro? Porque no eres de las ovejas de Cristo. Juan 21:15. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Seguimos entonces mostrándoles a ustedes la elegancia, las pruebas. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Yo sé que ustedes nunca van a poder a lo mejor venir a Roma, pero Dios me permite hacer este video hoy para que ustedes no se mueran sin conocer la historia del cristianismo. ¿Dónde es que el cristianismo se expande por el mundo entero? Vean esto, vean esto. ¿Dónde? Y gente del mundo entero, miren la cantidad de gente, y eso hoy hay poca gente. Mañana, que es el encuentro con el Papa, veremos otro video, pero ustedes se pueden descubrir aquí cómo tenemos nosotros la gran riqueza espiritual de miles de años. No 10 años como los protestantes que tienen 10 años, otros que tienen 50 años, otros como 500 años. No, aquí tenemos miles de años acumulados de la historia del cristianismo, el origen del cristianismo. De aquí se expande porque todos los caminos conducen a Roma. Y eso significa que todos los caminos conducen a Roma. Vean la elegancia del techo. Si todos los caminos conducen a Roma, significa que de Roma se podía llegar a los otros lugares, y eso significa católico, universal, llega a otros lugares el Evangelio. Y por eso la Iglesia de Cristo es católica, porque se extiende al mundo entero, y Roma es el centro del cristianismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el centro del cristianismo? Porque aquí fue donde
San Pedro y San Pablo dieron la vida por Cristo y fueron enterrados, y tenemos la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo. Oye, y qué curioso, enfóqueme hacia allá, allá donde está reconstruyendo allá, ahí debajo está la tumba de San Pedro. Literalmente, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues estamos en la Basílica de San Pedro, y sobre la tumba de San Pedro está edificada esta iglesia. ¿Cómo lo ves? No solamente a nivel figurativo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, también a nivel, podríamos decir, humano, palpable. El templo, los primeros templos cristianos, este templo es uno de los primeros cristianos, fue fundado sobre la tumba de San Pedro. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos como católicos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo y dejarnos pastorear por el único pastor que Jesús le dio la orden: apacienta mis ovejas. Nosotros pertenecemos al rebaño de Cristo, no al rebaño de cualquier tonto que se nombre pastor. Eso es lo triste. Pero de todas maneras, Dios hoy le da la oportunidad a ustedes de ver este video. No es por casualidad que vean este video, es que Dios ha querido mostrarle a ustedes, queridos hermanos, miren las alas estas, enfóquenlos de aquí, mostrarle despacito para que la gente lo vea y disfrute de este lugar tan especial. Ha querido mostrarle que Él ha dejado una iglesia, y en esa iglesia está la verdad. Oye, y no me refiero a que Cristo fundó la iglesia como dicen los protestantes, pero es que la iglesia no es el templo, ya lo sabemos, ya lo sabemos. El templo es precisamente lo que construyeron los primeros cristianos en el año, hacia el siglo IV, hacia el año 300 y algo. La iglesia se llama, el templo se llama también iglesia, porque iglesia significa congregación. Y donde la gente se congrega, también se le llama iglesia. Pero lo que fundó Cristo no fue las estructuras, las paredes. Lo que fundó Cristo fue la iglesia, que comenzó a reunirse en algunas paredes, y las primeras paredes son estas. Antes, en ninguna parte del mundo, ningún cristiano se había reunido para celebrar el culto al Dios invisible, pero todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestros padres, al Dios de Israel. Nunca se habían reunido los cristianos hasta el primer momento en que los cristianos de los primeros siglos hicieron estos templos. Los hermanos separados en su ignorancia confunden templo con iglesia. A pesar de que el templo también se le llama iglesia, no iglesia del templo, para nosotros es con I pequeña, iglesia, la iglesia que fundó Cristo es con I mayúscula, para diferenciarlo. Y esto significa, miren ustedes aquí, estamos en la entrada. Pásense por aquí un momentico, vean ustedes las llaves de San Pedro. Aquí está, en la entrada de la Basílica de San Pedro, tenemos las llaves, ahí está, 2 llaves. ¿Por qué 2 llaves? Porque cuando Jesús en Mateo 16:18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, las llaves. Y luego dice, lo que ates en la tierra, o sea, hay autoridad en la tierra, será atado en el cielo, hay autoridad en el cielo. Entonces Pedro tiene autoridad, tanto aquí en la tierra, lo que ates en la tierra, como allá en el cielo. Será atado en el cielo. Entonces por eso tenemos las 2 llaves, que significa las llaves del reino de los cielos. Y qué curioso, mira, todo aquí está centrado en lo que Cristo le dijo a Pedro, las llaves. Ahora podemos buscar por aquí donde que está también marcadas las llaves, más afuera, en la salida donde está San Pedro, con las llaves de la iglesia que Cristo dejó, y que estamos en esa una y única iglesia, con orgullo, con dicha y con felicidad, con esa iglesia que lleva 2000 años ya casi de existencia, y se le llamó por primera vez en Antioquía, según dice por allá Hechos 11:26, por ahí, dice
se le llamó por primera vez a esa iglesia cristianos, los cristianos. Vamos a verlo desde aquí. Trata de enfocar lo que es el templo de San Pedro, la Basílica de San Pedro aquí en Roma, para que ustedes vean la elegancia, vean ustedes la elegancia, el caché de ser cristiano que Dios nos regala a nosotros. Vean ustedes qué maravilla, qué espectacular. Y alrededor ustedes ven allá arriba algunas imágenes de santos, de los apóstoles, también de los papas que se han colocado para tener la historia. Vean ustedes lo que es la historia de la iglesia, la constancia de que muchos hombres a lo largo del tiempo del cristianismo han dado la vida por Cristo y aquí ha quedado registrado. Véanlo, véanlo. Háganle zoom para que se acerque un poquito. Háganle un poquito de zoom para que se acerque. ¿Tiene zoom? Ah, bueno, listo. Entonces, vean ustedes, aquí está. Pero vamos a presentarle aquí una figura muy importante en la parte de afuera. A ver, venga para acá, para la parte de afuera, porque vamos a presentarles dos figuras que el libro del Apocalipsis llama como los dos olivos del Apocalipsis, que es San Pedro y San Pablo, los dos testigos del Apocalipsis. El uno, aquí tenemos la Guardia Romana, mira, la Guardia Romana ya cuidando, ajá. Ahí tenemos la Guardia Romana, la Guardia Guardia Suiza, que cuidan el Vaticano de mucho tiempo, y está esa costumbre, esa tradición de que sean ellos precisamente los que cuidan al Papa. Aquí es una elegancia, vean ustedes, puede compartir este video con todos ustedes. Claro que sí. Aquí tenemos la oportunidad de que todos podamos ver lo que Dios nos regala dentro de la iglesia, que es un gran tesoro visible, todo palpable. Nadie puede negar lo que tenemos dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y seguimos mostrándoles entonces. Esta es la Guardia Suiza para poder entrar al Vaticano. Ellos son los que cuidan. Sí, con el Papa. Entonces ya están todos los sacerdotes, los que trabajan en el Vaticano. Por ahí pueden entrar y por ahí pueden salir. Y ellos son los que van cuidando. Aquí queda más puede guardarle para allá para que vea con más claridad. Allá la Guardia Suiza. Aquí tenemos ustedes, señoras y señores, vean ustedes esto espectacular, cómo tenemos nosotros aquí en el Vaticano grandes tesoros que nos enseñan a nosotros a amar, a valorar más nuestra santa, en la plaza de San Pedro, recibiendo a los cristianos del mundo entero, pero se llama Iglesia Católica. Aquí vienen del mundo entero. Aquí vemos a San Pedro recibiendo a los cristianos del mundo entero con las llaves. Vean ustedes, las llaves que Cristo le dejó a San Pedro. Allá está Jesucristo, en la parte de arriba, se puede enfocarlo desde aquí. Allá, mire, aquí al lado de San Pedro, con la cruz, allá tenemos a nuestro Señor Jesucristo en lo alto, recordando que Él es el Señor del universo y que la Iglesia Católica reconoce a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Los protestantes ignoran que dentro de la Iglesia tenemos a Jesucristo como Señor y reconocemos que es el Señor. Entonces andan con la mentira engañando a la gente y dicen, reconoce que Cristo es el Señor porque la Iglesia Católica no le enseña que es el Señor. En el credo, todos los domingos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La ignorancia atrevida, nunca rezaron el credo. Y como es el Señor, está en el centro, mira, está en el centro del cristianismo. Aquí están los cristianos de los primeros siglos. Y ahí tenemos a Cristo en el centro del cristianismo. ¿Cómo los protestantes se atreven a decir que la Iglesia Católica no es de Cristo? Solo un ignorante, solo alguien que no busca la verdad. Pero pruebas tenemos, y pruebas muy lindas, pruebas maravillosas. Y aquí tenemos ahora a San Pablo. Enfóqueme allá a San Pablo con la espada y la Biblia. Y puede enfocarlo a San Pablo con la Biblia y la espada. Están aquí en la
Plaza de San Pedro. Ellos son los que reciben a los peregrinos del mundo entero, a los cristianos. Y si ustedes ven, son cristianos que vienen de todo el orbe. Y eso significa católica, iglesia católica. ¿Tendrán algo así los protestantes? Donde reúnan a los cristianos de todos los idiomas, como el día de Pentecostés, que había cristianos de todas partes del mundo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando el día de Pentecostés. Solo en la iglesia católica se ve eso, ese fenómeno que sucedió el día de Pentecostés y sigue sucediendo en toda época de la historia del cristianismo, sigue sucediendo. Los cristianos de toda lengua, raza y nación vienen a este lugar a reconocer a Cristo como su Dios y Señor. Los hermanos separados también, si son cristianos, deberían reconocerlo. Pueden insultarme, pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Pruebas tengo, a las pruebas me remito. Roma es un lugar, podríamos decir, donde se guardan los tesoros históricos del cristianismo naciente y que se expandió por el mundo entero. Es un museo donde tenemos los recuerdos vivos del cristianismo de todos los siglos. Que los protestantes muestren algo así. ¿Por qué no aman la verdad? ¿Por qué no buscan la historia? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no analizan? ¿Por qué se dejan llevar por un sentimentalismo? Yo soy cristiano, yo soy creyente, soy la iglesia de Cristo, puras mentiras, y comienzan a inventar y a fundar iglesias. Este es el momento de que comprendan que la única iglesia que fundó Cristo, según dice Efesios capítulo 3, versículo 21, y donde se le da la gloria a Dios, es la iglesia católica. Dice la Biblia, a Él sea la gloria en la iglesia, es una sola. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos, amén. Que significa, así es y así será, gústele a quien no le guste. Y eso se ha cumplido a lo largo de toda la historia. Y recuerda a Lucas 22, 31, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes como hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. ¡Qué lindo! Aquí tenemos entonces el Papa que fortalece la fe de los hermanos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Queridos hermanos, de verdad he hecho un esfuerzo de hacerles este video para que ustedes, si quieren conocer la verdad, la conozcan. Si no la quieren conocer, tápense los ojos, tápense los oídos, pregúntenme si me importa. Pero ahí les dejo para que vean si quieren ver, para que oigan si quieren oír. Y desde aquí, desde la cuna del cristianismo, donde se expande el cristianismo, una bendición especial para los católicos y una bendición especial para los evangélicos, para que un día vuelvan al rebaño de Cristo y así haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me brindas de compartir con mis hermanos en la fe, y los que todavía no han querido creer, te suplico que por medio de tu Santo Espíritu se cumpla aquella oración sacerdotal de Juan 17:1 en adelante, especialmente en el versículo 17 y 21. Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y 17:21, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así también ellos sean uno en nosotros. Te pedimos por la unidad de la iglesia, que haya un solo rebaño, bajo un solo pastor. Bendice a los hermanos separados y bendice a los católicos para que un día seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, a través de la Eucaristía y a través de la iglesia que Cristo fundó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Un abrazo a la distancia.